podría estar vinculada de algún modo a la preceptiva estética de Schopenhauer. Al fin y al cabo, Schopenhauer fue, como le llamó Thomas Mann, el filósofo para artistas, porque el impacto que ha tenido Schopenhauer, sobre todo en la formación de las vanguardias y sobre todo en las corrientes de la primera modernidad artística, ha sido enorme, a través de muchos segundos canales, a través de personas como Adolf Loos, por cierto, del que hablaré dentro de un momento, el arquitecto, o a través, que son schopenhauerianos, tal vez heréticos, pero recognoscibles, perfectamente recognoscibles, o a través de, por ejemplo, un famoso tratado de Wilhelm Boehringer de 1910, Abstracción y Naturaleza, que va a ser la bomba de generación del arte abstracto, el fundamento del arte abstracto, y que literalmente es una ejemplificación, una aplicación de la estética de Schopenhauer. Con transformaciones, pero creo que esa presencia de algún modo pues hay que tenerla en cuenta y después la voy a tratar de tener en cuenta. Pero vamos a ver, esto es el trasfondo, o esto es el marco, de algún modo, pero dentro de este marco más o menos preestablecido y con el que más o menos estoy de acuerdo, sin embargo, se me presentaban tres problemas fundamentales y voy a tratar de explicarlos muy sucintamente. El primer problema, yo lo voy a llamar así, ahora explico en qué consiste esto porque es terminología un tanto técnica. El primer problema que se me planteaba es cuál es el significado objetivo, si es que tiene alguno, el significado objetivo de la Haus-Wittgenstein. Y voy a acuñar el término que entiendo por significado objetivo. A lo que me estoy refiriendo con este término implícitamente es a un término acuñado por un sociólogo del conocimiento, también, por cierto, austríaco, también, por cierto, emigrado a Gran Bretaña, también, por cierto, de origen judío, que es Karl Mannheim, y contemporáneo casi estrictamente con Wittgenstein. Karl Mannheim, en uno de sus famosísimos ensayos sobre la sociología del conocimiento, que fueron publicados en 1952, trata de... bueno, Mannheim es el estudioso del concepto, el estudioso casi por antonomasia del concepto de Weltanschauung, de visión del mundo, de forma de ver el mundo, de cosmovisión, como queráis traducirlo. Y lo que hace Mannheim es, cuando analiza los objetos culturales, incluidos los objetos artísticos, él lo que hace es decir que cualquier objeto cultural, incluidos los objetos artísticos, que son objetos culturales, obviamente, pero no solo ellos, sino cualquier acción humana, en el sentido de Peter Winch, cualquier acción humana, tres dimensiones significativas, semánticas, también de algún modo. Lo que él llama, tienen un significado objetivo, un significado expresivo y un significado documental. Un significado objetivo es simplemente una tradición recognoscible en la que ubicar a la obra en cuestión, a la obra cultural en cuestión. Siempre para ser de algún modo inteligible, cualquier obra cultural y artística debe ser recognoscible. ¿Y cómo la reconocemos de forma más o menos inmediata? Pues ubicándola dentro, literalmente, de una disciplina estilística. Las disciplinas estilísticas no solo son disciplinas de estilo, sino que también marcan de algún modo no solo las líneas de estilo, sino también los contenidos que se tratan. Y evidentemente las disciplinas en este tipo, las tradiciones, no solo permean las actividades culturales, literarias, artísticas, sino las filosóficas. Es decir, por poner un ejemplo, el Tractatus, si lo tenemos que ubicar en una tradición y darle un significado objetivo, lo ubicaríamos posiblemente como uno de los primeros paradigmas de tradición analítica o de escritura analítica en filosofía. No sé si esto es correcto o no, alguno me lo podéis cuestionar y además con buenas razones, pero podríamos decir que trataríamos de ubicarlo más o menos en ese contexto o en el nacimiento de ese contexto. Entonces, se trataría de ver y dónde ubicamos objetivamente, en qué tradición ubicamos a la Haus-Wittgenstein. Y ahí vamos a ver que empiezan una serie de problemas. Pero antes dejadme simplemente que use los otros dos términos que también son importantes o dé algún ejemplo de ellos. Aparte del significado objetivo de una obra, de un objeto cultural, Mannheim dice que todo objeto cultural tiene también un significado expresivo. El significado expresivo es el significado individual, es decir,
El significado expresivo, de algún modo, son aquellos rasgos completamente determinados biográficamente que explican la existencia de una obra concreta y muchas veces algunas de sus pequeñas características, y que de algún modo modelan no solo la obra, le dan cierta individuación, podríamos decir, no solo modelan la obra, sino que también, si las llegamos a conocer como lectores o como apreciadores estéticos, pues también van a modular nuestra reacción, nuestra apreciación de la obra. Son los rasgos personales, son lo que explica, es el contexto súper individualizado que explica el porqué de esa obra, por qué llegó a existir, y también de algún modo parte de sus características, y que le da una cierta identidad personal, entre comillas. Es decir, el significado expresivo es lo no universalizable, lo no susceptible a reglas dentro de una disciplina, dentro de una tradición, etcétera, etcétera. Lo particular del objeto cultural. Y después está, que para Mannheim es el concepto fundamental, el concepto de significado documental. Le llama él el significado documental. Y el significado documental es literalmente la Weltanschauung, la forma de la concepción del mundo que trata de expresar, de manifestar, de reificar de algún modo esa obra concreta de la que estamos hablando. Por ejemplo, dos obras con distintos significados objetivos, por ejemplo, el Tractatus y la Haus Wittgenstein, tienen significados objetivos distintos porque a uno lo ubicamos en la tradición analítica de filosofía y al otro lo ubicamos o lo podremos ubicar en una tradición arquitectónica, veremos cuál es. Pero lo importante es que dos obras con significados objetivos distintos pueden, sin embargo, tener el mismo significado documental, es decir, expresar la misma visión del mundo. Y yo creo que esto es lo que sucede precisamente en el caso de la Haus Wittgenstein y del Tractatus. Están expresando, manifestando una visión del mundo. ¿Cuál? Muy sencillo, nos lo dice Wittgenstein literalmente. El mundo tal como nos lo encontramos. ¿Dónde? En el contexto de comienzos del siglo XX. ¿Y cuál es? Nuestro mundo. Es decir, la civilización tecnocientífica moderna occidental. Eso es lo que están ejemplificando estas dos obras. Pero además las están ejemplificando, las están reificando, las están de algún modo volviendo prístinas en una totalidad, en una obra de conjunto, con un fin posterior, que es un fin, ya Paul Engelmann lo veía perfectamente en el Tractatus, nos está expresando la visión científica del universo, precisamente, o técnica o representacionista del universo, para ver hasta qué punto, para que seamos conscientes experimentalmente, experiencialmente, vivencialmente, de hasta qué punto no responde a ninguna de las preguntas fundamentales, lo distorsiona todo, es o bien opaca, o bien sin sentido en último término, carente de significatividad profunda, significatividad humana, o bien simplemente no importa. Es decir, no resuelve nada, no nos sirve absolutamente para nada y por lo tanto hay que trascenderla. Paul Engelmann lo escribía, lo decía diciendo es tal la sensación al leer el Tractatus de claustrofobia, de angustia de algún modo, de asfixia ontológica, que nos obliga literalmente a coger la escalera y a dejarlo atrás, a tirarlo, a abandonarlo completamente, a salir fuera de eso, de la visión que se está expresando en esa obra filosófica. Pues lo mismo sucede en el caso del Haus Wittgenstein, que muchos, la propia Herminia, una de las hermanas de Wittgenstein, decía que era inhabitable, que era la encarnación del frío, gélido infierno de la lógica, que era un lugar simplemente claustrofóbico, invivible, asfixiante, brutal por su propia matematización y logificación, y que nos invita a trascenderlo, es decir, a salir fuera, a abandonarla, a respirar aire libre de algún modo por primera vez. Es decir, a una transformación moral del individuo total, en este sentido. Porque eso es donde nosotros estamos, en ese invernadero, estamos siendo educados, podríamos decirlo así. Bien, esto para mí me resulta más o menos evidente.
Pero ahora la primera pregunta que se me planteaba era, la repito de nuevo una vez que más o menos he explicado el contexto, es ¿y cuál es el significado objetivo de la casa? En este sentido mannheimiano del término, el significado objetivo. ¿A qué tradición pertenece la casa? Y claro, cualquiera de vosotros me podríais decir prima facie, me podríais decir, pero si esa pregunta es una perogrullada, es muy fácil. Es un ejemplo evidente de funcionalismo arquitectónico. Es más, es un ejemplo evidente de funcionalismo social losiano. Es decir, vamos, hay argumentos, todos los que queréis, para decir eso. Primero, Paul Engelmann, amigo de Wittgenstein, que participa o colabora con él en el diseño de la casa, está ahí desde el primer momento. Engelmann es discípulo directo de Loos, de Adolf Loos, directo. Además, Loos es conocido de Wittgenstein. Se conocen y se conocen bien. Pues evidentemente, y además tenemos, eso es lo primero, las relaciones personales. Segundo, la inversión de la casa, la austeridad de la casa, típica del funcionalismo losiano. Vamos, típica precisamente de lo que predica Loos en panfletos o en textos fundacionales de arquitectura tan conocidos como Ornamento y Delito o Crimen, Ornamento y Crimen de 1908, donde la ornamentación es un crimen. La ornamentación no cumple función alguna. La ornamentación lo único que hace es disfrazar, es una fake, es un disfraz, es una distorsión, disfraza la realidad del objeto. Disfraza y la realidad del objeto no es otra cosa que su función. Confunde categorías, crea un caos categorial, una monstruosidad categorial, donde se confunde lo estético con lo pragmático. No, no, no. El funcionalista en este sentido defiende la parquedad precisamente para liberar al objeto de malas interpretaciones, para hacer que lo veamos tal cual es, en su propia esencia, que es su función, evidentemente. Lo libera, nos lo presenta como es por primera vez, además todos nos imaginamos el contexto decadente, púrpura, de olor casi, no sé cómo describirlo, de la Viena de fin de siglo, y nos podemos imaginar la frescura que supone este tipo de prédica dentro de ese contexto. Sí, yo diría en prima facie que parece evidente que tenemos que inscribir la Haus Wittgenstein dentro de la tradición del funcionalismo social, pero no acaba de cuajar esta respuesta, este es el problema. Y no acaba de cuajar fundamentalmente por dos motivos. Uno espurio o semi-espurio y otro verdaderamente real. El primer motivo espurio es que, o ciertamente en cierto sentido se podría acomodar este motivo. El primer motivo es que si vamos a los paradigmas de arquitectura de Loos, nos vamos a encontrar de que los edificios de Loos, aunque son austeros en sus exteriores, son muy confortables en sus interiores, porque Loos es un funcionalista completo. Loos cree que, evidentemente, que la ornamentación exterior de un edificio no cumple función alguna, pero que la función que tiene una casa o un apartamento es precisamente la de vivir, la de crear un espacio vivible, cómodo, personal, confortable, un espacio realmente que nos atraiga muchísimo. Y los interiores de Loos están diseñados para eso, no son nada austeros. Están diseñados precisamente para todo lo contrario, para dar sensación de hogar, casa, privacidad, confort, cálido, algo que realmente me atrae y me protege. La casa Wittgenstein y el interior es tan absolutamente patético en este sentido como el exterior. Es decir, es invivible. Es de una austeridad fría, calculada, terrible, en su interior también, no solo en su exterior. Claro, me podríais decir, esto es explicable, de algún modo esto no refuta que digamos que la Haus Wittgenstein es una obra funcionalista. ¿Por qué? Porque en último término, Margaret, la hermana de Wittgenstein, no quería exactamente que su hermano le construyese un hogar, solo en parte, solo en parte. Porque la Haus Wittgenstein era una casa para una aristócrata vienesa de comienzos de siglo. Y las casas de la aristocracia o de la burguesía vienesa de ese momento y del siglo anterior, del XIX, eran espacios semipúblicos.
semipúblicos, semiprivados. Es decir, la planta, no la inferior, sino la planta a ras de suelo de la casa, está diseñada precisamente como un espacio semipúblico en el que se van a celebrar conciertos, en el que se van a invitar a otra parte de la élite vienesa de la época, se van a celebrar conciertos, se van a celebrar recitales de poesía, se van a celebrar, se van a exponer la colección de cuadros y objetos de arte que tiene, que es enorme, por cierto, que tenía Margaret, y fundamentalmente, hay una excepción que no entraré ahora, pero fundamentalmente la parte privada es la planta superior, la planta 1. Después está la planta 2, que es para el servicio. Es decir, uno podría decir, bueno, de acuerdo, sí, pero es que la casa de Wittgenstein tiene una función semipública, por lo tanto podría ser austera y seguir siendo funcionalista. Sin ningún tipo de refutación del encuadre dentro del sistema losiano. Pero hay otro problema y este sí que no puede acomodarse y es un problema gravísimo para decir que la casa es un ejemplo de funcionalismo. Y es la forma de diseño que tuvo Wittgenstein de la casa. Vamos a ver, los funcionalistas por definición diseñan los espacios seriatim. Es decir, espacio concreto, habitación a habitación, de acuerdo con la función que va a cumplir cada estancia o cada habitación. Pues resulta que el diseño de la casa de Wittgenstein es holístico, desde un centro concreto, que es el del hall de la casa. Diseñó la casa como un todo y no parte a parte de acuerdo con la función de cada una de las partes. Eso es inaceptable en el canon estético típico del funcionalismo. Inaceptable. Es lo contrario. Es un paradigma de diseño exactamente opuesto al paradigma que está defendiendo Logos y que defiende Engelmann en su momento. Lo que le interesa a Wittgenstein no es la función de cada espacio, es la proporcionalidad matemática al milímetro, literalmente, del conjunto. Es la creación de un mundo, de una totalidad completamente orgánica y ordenada, matemáticamente proporcional. El único criterio que está usando es el de la proporción, nada más. Que es un criterio estético, no es un criterio funcional, no es un criterio pragmático. Es un criterio de arte, no de artesanía, como diría Loos. Es un criterio de arte, es puramente estético, no funcional, como diría Loos. O sea que no funciona. No acaba de cuajar la interpretación de decir que la House Wittgenstein es funcionalista y punto. No. Después está otro problema. Evidentemente, parece que los edificios funcionalistas no cumplen ninguna función ética de transformación personal por su contemplación estética, porque no tienen dimensión estética. Eso es lo que les hace funcionales. O tienen una dimensión estética de arte menor, podríamos decir, pero no estética en el sentido schopenhaueriano, cuasi metafísico, cuasi ética, sustantiva que le da Schopenhauer y sus discípulos o algunos de sus discípulos. Claro, la caída de esta hipótesis, el que no funcione, nos puede llevar a otra hipótesis posible y decir, de acuerdo, la House Wittgenstein no es un ejemplo de funcionalismo, entonces deberíamos ubicarla o enmarcarla dentro de la arquitectura premoderna típica vienesa, precisamente por algunas de las cosas que acabo de insinuar o de sugerir yo ahora. ¿Vale? Si no es arquitectura funcionalista, si está diseñada precisamente como un espacio semipúblico para entretener a un público aristocrático y burgués, eso es típico de toda la arquitectura vienesa, de la clase alta, de la gran burguesía, de la aristocracia, desde finales del siglo XVIII, las villas vienesas. Por lo tanto, esto es una villa vienesa más. Y entonces decimos, es un ejemplo no de arquitectura moderna, o modernista, mejor dicho, sino de arquitectura premodernista, es decir, tradicional. Evidentemente esto no soluciona nada. Primero porque nos sigue pareciendo que es modernista por la primera impresión que tenemos de la austeridad de la casa interior y exterior. Y segundo, evidentemente porque tenemos el mismo problema. Es decir, el problema de, ¿vale? ¿Y por qué se esforzó tanto su diseñador, su arquitecto, en lograr la armonía matemática perfecta de esa casa en torno a un centro, a un axis mundi
en torno literalmente a un espacio a partir del cual se organiza todo. Bueno, si es una villa, las villas vienesas también tenían una función pragmática, pero Wittgenstein le dio importancia cero a esta función en el diseño total de la casa. Por no decir que de nuevo nos queda sin responder el tema de ¿y cómo nos transforma éticamente esa casa si su única función es una función puramente de entretenimiento social? Así no tal vez así la concibió Margaret, pero no el arquitecto. O sea que tampoco funciona. Claro, ha habido algún autor, y estoy pensando que ante este callejón sin salida, algún autor, estoy pensando en Jean-Pierre Comety, propuso allá por el año 2000 una interpretación novedosísima, claro. Comety decía, bueno, pues si no es moderna ni premoderna, la casa tiene que ser un ejemplo avant la lettre de arquitectura postmoderna. Y hay muy buenos arquitectos postmodernos, ¿eh? Yo no les acabo de ver el punto, pero a verlos a ellos. Pero la idea es que se trata de una deconstrucción. La casa es deconstructiva. Yo creo que Comety tiene parte de razón. Lo voy a tratar de explicar después. La casa de algún modo deconstruye algo. Pero creo que lo que deconstruye es precisamente la imagen científica del mundo o la imagen lógica o representacionista de la realidad, pero que no es posmoderna en ese sentido, en ningún sentido reconocible del término. En último término, primero, o por varias razones. Primero, porque la Haus Wittgenstein carece de algo típico de casi todas las obras posmodernas, que es la cita. Es decir, sí, los significantes vacíos, las citas a obras anteriores. Aquí no hay citas. Aquí no hay una especie de juego del arquitecto con formas de arquitectura anterior, ni cosas parecidas. Guiños al lector de arquitectura, guiños al connoisseur, al individuo que está aficionado a la arquitectura. No hay nada de ese tipo. No hay juego lingüístico de algún modo, de ningún tipo. Significantes vacíos o significantes libres, no hay ninguno dentro de la casa. Eso es lo primero. Lo segundo, además, y perdonad mi comentario porque es en cierto sentido irónico, sé que algunos de vosotros y en este grupo estáis interesados por el papel del humor en Wittgenstein, y yo creo que el papel del humor en Wittgenstein algún papel tiene terapéuticamente. Creo que muy poco, o menos de lo que creo que algunos pensáis. Creo que muy poco. Pero además, lo que quiero decir es que me da la impresión de que Wittgenstein es una persona, yo siempre, cuando pienso en el carácter de Wittgenstein, pienso en, me viene a la cabeza Harry Frankfurt, el autor de On Bullshit, que usa precisamente a Wittgenstein como ejemplo de un individuo que es incapaz de hacer bullshitting. Es decir, de hablar por hablar, de parlotear, que no tiene sentido del humor, que se toma las cosas muy en serio, que es un individuo que realmente está comprometido hasta el fondo con todo lo que dice y con todo lo que hace, que tiene una seriedad constitutiva, de algún modo. Esto es absolutamente opuesto al tipo de actitud que debe tener un artista posmoderno. O sea que también en ese sentido me parece que Comety, cuando propuso esta hipótesis, erraba completamente, por lo menos en el perfil psicológico y personal de un individuo como Wittgenstein, que simplemente cualquier vinculación con la posmodernidad me parece terriblemente errada, aparte de personalmente nauseabunda. Pero eso es otra cuestión. Ese es el primer problema, por lo tanto, que se me planteaba. ¿Y qué hago entonces? ¿Cómo ubicarla? ¿Cuál es el significado, vuelvo a decir, objetivo de la casa? ¿A qué tradición pertenece? Después voy a tratar de responder esta pregunta. Y creo que la tradición nos va a llevar literalmente a una línea estética muy concreta, que es la línea estética Kant, Schopenhauer, Loos, pero no el Loos de ornamento y delito, el Loos conocido por todos, el Loos funcionalista, sino el Loos de 1910 de su ensayo titulado Arquitectura, donde Loos de algún modo cualifica de una forma interesantísima y además muy schopenhaueriana precisamente un concepto de Schopenhauer que es el concepto de monumento. Le va a dar una dimensión además historicista dentro de un mundo de decadencia cultural, casi spengleriano avant la lettre,
me atrevería a decir. Y además va a decirlos que hay una serie de obras arquitectónicas especiales que no cumplen que no son funcionales y que sin embargo son absolutamente importantes para que exista una comunidad de vida y cultura, que son los monumentos losianos. Pero los monumentos losianos además cumplen una función en sociedades degeneradas como la nuestra, cumplen una función además todavía más básica. Van a ser centros de algún modo metafísicos, centros de reconocimiento, centros éticos. Después voy a tratar de hacer ver o de mostrar que todas las características del monumento losiana las cumple al pie de la letra la Haus Wittgenstein. Este es el primer problema que se me planteaba. El segundo problema, que es un problema fundamentalmente de estética de la arquitectura, podríamos decir. El segundo problema que se me planteaba era un problema un tanto diferente, porque resulta que llega un momento, 10 años después de la construcción de la casa, más o menos, en torno a 1940, que, y esto complica todo aparentemente mucho más, que Wittgenstein repudia su construcción, repudia el Haus Wittgenstein, repudia su obra. No con una repudia que sea un anatema, pero casi. Además, en Wittgenstein casi todas las repudias son anatemas, por lo radicales que son. En 1940, en un fragmento también bastante conocido que está en Cultura y Valor, escribe literalmente, y voy a leer el texto, es del 40. Dice, de igual modo, está hablando sobre arquitectura, de igual modo, mi casa para Margaret es el resultado de un oído evidentemente sensible y con buenas maneras. Y con buenas maneras. La expresión de una gran comprensión, de una cultura. Pero una vida primordial, una vida salvaje que lucha por hacerse presente es algo de lo que carece. Así que uno podría decir con Kierkegaard que carece de salud, que es una planta de invernadero. Y esto es el mayor anatema, yo creo que que Wittgenstein puede escribir contra su propia creación y además en el contexto en el que la está escribiendo, porque la está vinculado con el espacio muerto, con el espacio invivible, con el espacio inhabitable, con el museo mausoleo, con el arte degenerado de algún modo, con el arte que no tiene conexión con la realidad vital, con la forma de vida y cultura, con el arte de algún modo desculturizado, descontextualizado, anémico por lo tanto, elitista en el peor sentido de la palabra. Planta de invernadero, frente a la vitalidad, por eso la cita de frente a la vivencia real, la cita de Kierkegaard viene en esa dirección. Un producto intelectualizado, porque la cita de Kierkegaard, la referencia a Kierkegaard, es una referencia implícita a uno de los folletos de Kierkegaard menos conocidos, que es el de The Present Age, el tiempo presente o la edad actual, en el que Kierkegaard viene a decir el problema de nuestro tiempo, del mundo moderno, es un problema de hiperintelectualización. Y veis a hiperintelectualización además como una especie de dinámica regresiva, donde el individuo de algún modo siempre está reflexionando pero posponiendo la acción. Precisamente porque le surgen muchas dudas, nunca actúa, nunca es capaz, es adverso al riesgo, por decirlo así. Kierkegaard en ese libro lo que hace es tematizar de otro modo el viejo tema hegeliano del miedo al error como miedo a la verdad. El individuo moderno tiene tal miedo al error que jamás asume riesgos, que jamás llega a la práctica, que prefiere vivir en una especie de torbellino de decisiones siempre pospuestas y siempre de algún modo con posibles matices y nunca llegar a la acción en sí misma. Y ese individuo es anémico de algún modo. Eso es lo que está aquí precisamente haciéndose eco Wittgenstein al caracterizar a la casa. Después hay otro contexto. Aquí el contexto, este fragmento está en un contexto reflexivo acerca de Mendelssohn y sabéis que Mendelssohn para Wittgenstein no es precisamente el ejemplo de un artista real frente a Beethoven, sino de un artista con talento. Es decir, de esos de buenas maneras, como dice el fragmento, y que tienen una gran cultura, pero que después no son nada. Está dentro de eso y de sus obsesiones particulares precisamente
con la decadencia de la cultura europea, con la falta de vis creativa dentro del arte europeo de ese momento y de hoy, que es el mismo momento, solo que procesa probablemente en un proceso de esclerotización cada vez más acelerado. Pero eso es otra cuestión. Fijaos, y ese repudio además está vinculado a una serie de textos que también aparecen en Cultura y Valor del año 47 sobre arquitectura. Y voy a leer un fragmento muy pequeño porque tiene mucho que ver precisamente por uno de los términos que emplea, tiene mucho que ver con la obra de Loos que os he mencionado hace un momento, con la obra Arquitectura de Loos. Porque el fragmento dice, escribe Wittgenstein, porque perdura, la arquitectura glorifica algo. De ahí que no pueda haber arquitectura cuando no hay nada que glorificar o que celebrar. La celebración, por cierto, es algo común. Común, compartido. Uno celebra algo compartiéndolo con otro. Una celebración eucarística es un evento compartido, ritual además, con enorme significación. El concepto de celebrar es un concepto, o de glorificar, son conceptos cuasi religiosos, los que está empleando, por cierto, Wittgenstein aquí, y los que emplea Loos. Uno también celebra incluso lo malo, el mal, lo oscuro de tu propia cultura, pero lo celebras, lo compartes, lo recuerdas, lo rememoras y lo integras. En último término, siempre que haya cultura, siempre que haya sentido del pasado constitutivo y del futuro por proyecto. Cuando ya no lo hay, los monumentos tendrán otra función, no la de lugares de encuentro, de rememoración de un pasado común para una forma de vida y cultura, sino otra cosa. El problema de la sociedad moderna, técnica, es que solo hay individuos ya, fragmentos por lo tanto, no hay formas de vida. O sea que el segundo problema es el problema, ¿y por qué lo repudió? ¿Por qué repudia Wittgenstein la House Wittgenstein? Este es el segundo problema que me obsesionaba al escribir este artículo. Evidentemente, creo que la forma de contestar a esta pregunta es diciendo, pues por la misma razón o razones que repudió el Tractatus. Y de hecho, los dos repudios de algún modo podrían verse paralelamente, o de forma paralela o análoga. Pero aquí teniendo claro una cosa, porque fijaos que toda esta discusión dependerá en gran medida de la visión que tengamos acerca de la continuidad o discontinuidad entre el primer Wittgenstein y el segundo Wittgenstein. Yo creo que hay tres textos básicos para el estudio de la House Wittgenstein y de la filosofía wittgensteiniana en relación también con su faceta de arquitecto. Esos tres textos, dos de ellos salieron casi uno después del otro, muy cerquita los dos, son el de Nana Last, que se llama The House Wittgenstein, de 2007, el de Roger Payton, de 2008, que creo que es el mejor con diferencia, que acerca de misticismo y arquitectura, y después un artículo muy seminal de los años 80, del 82, de Susan Lennart, no es un libro, sino un artículo, que después voy a hablar un poquito de él. Pues bien, fijándome en los dos primeros autores, en Nana Last y en Lennart, su visión sobre la House Wittgenstein es completamente opuesta, porque, entre otras cosas, porque Nana Last se traga lo de una oposición total y absoluta entre el primero y segundo Wittgenstein. Se lo traga. Y entonces ella ve la House Wittgenstein como en el momento en el que Wittgenstein, trabajando en arquitectura, descubre lo ordinario y deja atrás la casa y todo el Tractatus, su primera etapa. Y pasa otra cosa completamente distinta. Payden, que es filósofo, matiza mucho más y considera que hay tanto identidades como diferencias entre el primer Wittgenstein y el segundo. Yo estoy más por esa línea, aunque no estoy de acuerdo con la interpretación de Payden, pero nada, además. Pero estoy más con esa línea. Creo que el primero y el segundo Wittgenstein son fundamentalmente terapéuticos, transformativos, la ética como el fundamento último y la meta última de la actividad filosófica, en los dos casos. Lo que pasa es que varían las metodologías. Lo que va a repudiar Wittgenstein es el fracaso de la metodología
que él empleó en su primera producción para esa transformación ética. Y va a pasar a un modelo metodológico que busca los mismos resultados, pero de una forma completamente distinta ante el fracaso del Tractatus desde un punto de vista ético y por lo tanto ante el fracaso de la House Wittgenstein también como dispositivo de transformación personal. Y el tercer problema, por último, es un problema que os puede parecer un problema que no es un problema ancilar, contingente, algo así. A mí me parece el problema fundamental. Y el problema, diciéndolo de una forma así casi para niños, es, vale, de acuerdo, pongamos que el Tractatus es una escalera, nos presenta una escalera y tenemos que arrojar el Tractatus una vez pasamos por él. Pongamos que la House Wittgenstein realmente es un espacio asfixiante, hipermoderno, inhabitable, y que lo que nos invita es literalmente a dejarla, a salir fuera. Mi pregunta es, ¿y una vez salimos fuera, qué hacemos? ¿Qué se nos recomienda hacer? Y la imagen que yo tengo aquí fundamentalmente es la imagen del nómada. Lo que me obsesionaba era la imagen del nómada. Una vez que estamos al aire libre, ¿en qué nos convertimos? En nómadas sin hogar, por decirlo así, en exiliados, de algún modo en un paisaje que está abierto a muchas posibilidades, pero que es un desierto. Estamos exiliados en el desierto y sin protección. ¿Qué hacemos allí? ¿Qué hacemos en el desierto? ¿Qué se nos invita a hacer una vez llegamos allí? Y aquí hay dos posibilidades que se corresponden. Hay tres, de hecho, porque las dos son malas. Después lo diré. Una posibilidad es, vale, seamos nómadas destructivos. Es decir, pirrónicos, escépticos radicales. Destruyamos cualquier edificio posible. Arrasemos con todo. Por cierto, Schopenhauer llamaba a los escépticos nómadas. Esa es una opción. La filosofía como una actividad exclusivamente crítica y negativa. Otra opción es la filosofía constructiva. Es decir, no estamos abandonando un edificio para construir otros sobre mejores cimientos. Y después hay otra tercera opción, que es la que a mí me convence y que no es ni terapéutica, en el sentido malo del término, porque hay muchas terapias, en el sentido de terapia negativa pirrónica, ni teórica, sino otra cosa. No es ni construir teorías ni construir terapias negativas. Y estos son los tres problemas que trato en el artículo. No sé si me he explicado con esto porque he intentado de algún modo resumir muchas cosas en pocas palabras. Voy a empezar con el primero para tratar de ubicar el significado, y además creo que llevo ya 50 minutos hablando y me voy a ver con que me va a coger el tiempo. Es que es imposible decir todo lo que querría decir realmente en tan poco tiempo. Pero bueno, voy a tratar de enmarcar. Y voy a ir al primer problema, que es el del significado objetivo, la tradición en la que se podría insertar la House Wittgenstein. Y yo creo que una buena idea para hacerlo, y os doy matices o referencias, una buena idea es ir al parágrafo 16 de la crítica de la facultad de juzgar, parágrafo 16 de Kant, de la crítica de la facultad de juzgar. Porque en ese parágrafo Kant lo que hace es una de las distinciones más, de algún modo, más fructíferas en toda la historia de la estética, que es la distinción entre dos tipos de belleza. Lo que él Kant llama, por una parte, belleza pura, y lo que llama belleza dependiente o belleza adherente. Para explicarlo de una forma muy sencilla, la belleza pura vendría a ser, es el juicio estético puro, de acuerdo con Kant, y es el resultado de un juego libre de imaginación y de entendimiento, de forma que ni se encuentra vinculado a conceptos ni viene determinado por fin particular alguno del objeto al que se refiere. Y se trata, por tanto, de un juicio inmediato, desinteresado y meramente contemplativo. El juicio estético puro es el juicio artístico por definición, o estético por definición, y es completamente libre. Y frente a eso está un juicio de segundo orden,
que es el juicio o la belleza dependiente o adherente, diciéndolo de una forma muy brutal, muy simplificadora. La belleza adherente es simplemente belleza de acuerdo con Kant, de acuerdo a conceptos. Es una belleza, podríamos llamarla belleza télica. Es una belleza que necesita de un concepto y necesita de una relación entre medios y fines. Por decirlo así, ¿cuál es la belleza de un objeto arquitectónico, por poner el caso? Pues la belleza que puede tener un objeto arquitectónico, de acuerdo con Kant, es solo belleza adherente. ¿Por qué? Porque para entender una obra concreta arquitectónica tenemos que tener el concepto de casa, por ejemplo, o de edificio, y saber cuál es la función de un edificio. Y mediremos lo bueno o lo malo que es ese edificio de acuerdo con lo bien o mal que cumpla una función. Su función, la función para la que ha sido diseñado. Es como un puente. Un puente. Un puente está diseñado, construido para cumplir una función. ¿Qué es un buen puente? Pues el que resiste tormentas, condiciones meteorológicas que son terriblemente adversas durante muchísimo tiempo y un tráfico inmenso. Ese es un buen puente. Ese buen puente de algún modo tiene belleza adherente. ¿Por qué? Porque en último término cumple su función adecuadamente. Por eso es una validación o una valoración télica de un objeto y que necesita, para que se produzca, tener el concepto de ese objeto. En este sentido, todo aquello que tiene belleza adherente para Kant pertenece a lo que él llama las artes menores. Es decir, no es artístico, no es estético, no es estéticamente, puramente hablando, es otra cosa. Es otra cosa. De hecho, Kant señala que la arquitectura nunca podrá llegar a aspirar a ser un arte en sentido estricto, un arte que proporcione belleza pura, porque en último término los edificios caen también bajo concepto y son evaluables técnicamente de acuerdo a lo bien o mal que cumplen la función para la que han sido diseñados. Vamos, paradójicamente Kant es el primer funcionalista en arquitectura, es el protofuncionalista por definición. Lo que está diciendo Kant con esto, defendiendo, es que cuando evaluemos la supuesta belleza de un edificio, pues señores, no nos vamos a fijar en criterios de estética pura, nos vamos a fijar simplemente en la funcionalidad. Y por lo tanto, que el único tipo de belleza que puede tener es una belleza de, vuelvo a decirlo, segundo orden, cualquier edificio. Lo que Kant dice respecto a la arquitectura también lo creía Kant respecto a la pintura, porque creía que estaba dentro de un paradigma de pintura que era realista, donde la pintura era mímesis. Entonces, para Kant, el criterio de evaluar si es buena o mala una pintura es el viejo criterio del ojo naif. Es decir, si yo he pintado unas hierbitas y la vaca viene, se confunde y viene a ver las hierbas porque cree que son reales, las que he pintado, entonces es que realmente el cuadro es estupendo. ¿Por qué? Porque cumple ese fin, es evaluable de acuerdo con el fin de representar bien. Y por lo tanto, la pintura para Kant también es un arte menor, no es arte en sentido estricto. Fijaos que el concepto de arte menor de Kant es el concepto que Loos, que es un kantiano, va a expresar con otro término, que es el término de artesanía. No es lo mismo la artesanía que el arte, son dos cosas completamente diferentes. La artesanía es el arte menor, el arte funcional kantiano, por decirlo así. Y también es muy paradójico, por cierto, que el mejor crítico pictórico del siglo XX, Clement Greenberg, fue un kantiano, pero un kantiano hereje, porque Greenberg, en último término, lo que trató de hacer para la pintura es purificarla. Greenberg creía que fue el gran defensor de Pollock y del arte abstracto, del expresionismo abstracto, creía que lo que Pollock había conseguido era hacer pintura que es realmente arte de acuerdo con Kant, porque no representa nada y por lo tanto no cae bajo concepto y por lo tanto no es evaluable técnicamente, sino que es simplemente arte puro en el sentido de que es desinteresado, inmediato, contemplativo, puramente eso, puramente su valor es estético, no es funcional. Pero esto es una de las grandes paradojas de la influencia de Kant dentro del mundo del siglo XX y de la filosofía del arte del siglo XX. Bien, lo que pasa es que Kant, esta distinción entre belleza pura y belleza adherente de Kant, va a ser prolongada y matizada también en muchos aspectos por Schopenhauer. En el libro tercero del mundo como voluntad y representación. ¿Qué va a hacer Schopenhauer
fundamentalmente, y quiero fijarme solo en algunos pequeños retazos, Schopenhauer va a enfatizar, por una parte, la dimensión ética y redentora que tiene el arte, cosa que no hacía Kant. ¿Por qué? Porque de acuerdo con Schopenhauer, sabéis que su visión del mundo es ultra pesimista. Schopenhauer pensaba que la voluntad es la esencia del mundo y la voluntad se aniquila a sí mismo, se devora a sí mismo, es la lucha de todos contra todos. Y Schopenhauer pensaba que esa lucha de todos contra todos, de la voluntad omnívora, solo conseguimos traspasarla bien si nos convertimos en santos, lo cual es muy difícil, o bien momentáneamente en la experiencia estética. La experiencia estética, decía Schopenhauer, es el sábado del espíritu, es decir, es el domingo de la voluntad. Es el momento en el que nosotros nos acercamos a la obra no con interés pragmático, no como un útil que podamos usar para nuestros intereses, sino como ojos puros, en pura contemplación, y por lo tanto nos redimimos precisamente de nuestros afectos y de nuestras pasiones. Por lo tanto, la estética es ética, es redentora, porque aniquila el poder de la voluntad. Pero también es metafísica, es una forma de conocimiento. ¿Por qué? Fundamentalmente porque un objeto artístico para Schopenhauer es un objeto arquetípico. Es un objeto, Schopenhauer lo expresa del siguiente modo. Vamos a ver, lo que la naturaleza trata de expresar, dice Schopenhauer, pero nunca consigue expresarlo bien, porque de algún modo las condiciones hacen que el fenómeno que se quiere expresar esté tergiversado en una red de fenómenos, no sea puro, no sea, es decir, por decirlo así, siempre está mezclado con otros elementos, siempre se da impuramente en el caos del mundo. Sin embargo, el artista lo que hace es decir plenamente lo que la naturaleza quiere decir, pero no puede. Es decir, el artista crea una obra de ingeniería, una obra de relojería, en el que nada falta y nada sobra, en el que el fenómeno se da en su pureza, descontextualizado de elementos distorsionadores, en el que podemos apreciar la esencia misma destilada. Es una especie de químico, en último término, que nos proporciona, podríamos decir, la fenomenología esencial de una pasión, por ejemplo, los celos, de una visión de la realidad, de una cosmovisión. Nos hace apreciarla en su vivacidad, intensidad y en su absoluto centro y corazón. Y por lo tanto tiene una función cognitiva y metafísica. Es decir, la estética para Schopenhauer nunca llega a la estética o el arte a ocupar tan alta posición dentro del sistema filosófico, que somos además tan reticentes a considerar al arte cognitivamente o al arte éticamente como en la filosofía de Schopenhauer. Por eso, filósofo para artistas. Pues bien, podría decir muchísimas cosas que podréis encontrar en el artículo, pero me ciño simplemente a esto. En el parágrafo 43 del mundo como voluntad y representación, Schopenhauer trata explícitamente la arquitectura. Y lo que hace es de algún modo ir más allá de Kant. Kant, como os he dicho, decía, la arquitectura no es arte, sino que es artesanía. Punto, se acabó. Lo que hace Schopenhauer es decir, no, no es así en todos los casos. En casi todos los casos sí. Pero Schopenhauer tiene en la mente fundamentalmente la arquitectura religiosa en los países mediterráneos antiguos y en Mesopotamia. Y dice que en ese caso se trata de obras donde los arquitectos gozaban de enorme libertad de construcción, donde además no está la presión del clima, no cumplen esas obras funciones de protección del clima o de protección, y que por lo tanto en ese sentido dejan un espacio para la creatividad del arquitecto y para que esas obras no sean simplemente funcionales, porque no cumplen una función pragmática, volitiva, preservacionista o como queráis llamarlo, no cumplen función de ese tipo, volitiva alguna. Por lo tanto, de algún modo se liberan también de la carga pragmática y pasan a tener un valor estético propio. Y eso es lo que hace, esa es la subcategoría, de acuerdo con Schopenhauer, de los monumentos. Los monumentos son arquitectura no funcional, evaluable de acuerdo con criterios estéticos puros kantianos y no con otros estéticos, con criterios puramente conceptuales, puramente funcionales, puramente télicos, como dije hace un momento.
Pero fijaos, porque esto es interesante porque Schopenhauer, respecto a estos monumentos, a lo que él llama monumentos, considera que el éxito artístico de un edificio radica en su regularidad y proporcionalidad. Lo que os he dicho hace un momento de cómo está diseñada la casa Wittgenstein, la House Wittgenstein. Regularidad y proporcionalidad. Estoy citando, ¿eh? Es decir, en que constituya un todo, el edificio es un todo, cuyo carácter legal y regular dependa de la combinación exacta y apropiada de cada una de las partes, de forma que se configure un espacio armónico y perspicuo. A diferencia de otras artes, la arquitectura no hace transparente la idea platónica que se encuentra también expresada, aunque de modo imperfecto, en los objetos naturales. En otras palabras, ni perfecciona la arquitectura a la naturaleza, ni accede a la idea por mediación de ésta. Lo que hace es crear un objeto regular sin antecedentes naturales que facilita la aprehensión de la idea en la medida en que ese nuevo objeto individual expresa su esencia de forma clara y completa. Aquí se encuentran las raíces tanto de la obsesión de Wittgenstein por la proporción matemática del Palais Stoneborough como el del aislamiento ontológico de la mansión. Se trata de un mundo o de un todo, la casa Wittgenstein, autosubsistente, generador de su propia legalidad, hermético, escindido de la naturaleza y de la vida y vuelto introvertidamente sobre sí mismo. Fijaos, por cierto, lo que está haciendo aquí Schopenhauer. Schopenhauer pensaba que, Schopenhauer sabéis que establece un canon de las artes, de acuerdo con las cuales hay artes que no son artes realmente. Por ejemplo, todas aquellas supuestas artes que excitan la voluntad, por ejemplo, el arte erótico, o por ejemplo, los bodegones que pintan manjares ricos, lo que excita los apetitos no es arte. Porque la función del arte es el conocimiento puro, es eliminar la voluntad, no excitar la voluntad. Eso todo no es arte. Pero además, Schopenhauer pensaba que el culmen de las artes está en la música. ¿Por qué? Porque es la más inmediata de las artes. Eso es lo primero. Y segundo, porque no representa nada. La música no representa nada. Mientras que otras artes, el drama, la tragedia, la poesía incluso a veces, puede ser representativa o mezcla distintos elementos. Por eso en la jerarquía de las artes hay artes que tienen un puesto mayor y otro menor, y el culmen es la música. Por lo que está diciendo en estos pasajes Schopenhauer es que la arquitectura comparte con la música el hecho de que no representa objetos naturales, de que configura un todo nuevo, un mundo nuevo, un cosmos nuevo, aislado completamente de la naturaleza. Y de acuerdo con su canon, eso lo pone a la altura de la música. Es decir, está diciendo que en este aspecto al menos, la arquitectura es el arte de las artes, por decirlo así. Pero fijaos cómo cuadra además muy bien con el diseño que hace de la House Wittgenstein, armónico, introvertido, como una totalidad, el diseño que hace Wittgenstein de la House Wittgenstein. Claro, me vais a decir en este momento, sí, pero es que la House Wittgenstein está creada para producir agobio, no para producir redención, es decir, armonía, como en el caso de Schopenhauer. Y aquí está la desanología. Aquí es donde es necesario introducir a Loos. Porque Loos, lo que hace frente a Schopenhauer, además hay otro factor. Schopenhauer tiene una concepción ahistórica del arte, completamente ahistórica, eternista del arte. Mientras que Loos es un schopenhaueriano, pero que le introduce al arte la dimensión histórica. Vamos a ver, de una forma rápida, y disculpad porque yo me estoy pasando de tiempo y me he encontrado, pues, eso, con demasiado material. Vamos a ver, ¿qué pasa con Loos en arquitectura, en ese ensayo de 1910? Vamos a ver, Loos, igual que Schopenhauer, piensa que hay obras de arte arquitectónica que no son funcionales y también les llama monumentos. Pero su problema es el siguiente, la cuestión que se plantea ¿es posible un monumento en una sociedad tecnocientífica como la que yo estoy viviendo?
Y su respuesta es sí, pero cumpliendo características muy concretas. ¿Por qué? Porque para un monumento en sociedades orgánicamente vitales, en formas de vida y cultura tradicionales, un monumento es un punto de celebración, como os decía antes, cumple la función de unificar, de dar un marco de referencia común a toda una colectividad, a toda una unidad cultural. Es el lugar de encuentro, de algún modo, y de identificación de esa comunidad de vida y cultura. Lo que pasa es que luego se encuentra en una sociedad que inicia su fragmentación, que se está fragmentado a pasos forzados. Entonces la pregunta es, ¿hay espacio, hay función para un monumento dentro de una sociedad como la nuestra? Y él dice sí, lo hay, pero ese monumento, y cito literalmente, el objeto de una obra de arte que sea monumental ya no es celebración, es hacernos sentir incómodos, mientras que una casa está ahí para proveer confort. Es decir, es generar malestar. Y con este malestar no es malestar sin más, es malestar ontológico. Es desmoronar precisamente el mundo en el que estás viviendo, alienante y autoalienante, que es el mundo de la civilización tecnocientífica o del mundo representacionista de los 2 últimos siglos. Eso es lo que se trata de expresar precisamente, de que te genere, de que sea una expresión de ese mundo en el que estás viviendo, te haga consciente de él y te genere ansiedad ontológica para abandonarlo o para repudiarlo, literalmente. Esa es la función del monumento losiano en un mundo de decadencia cultural. Bueno, el encuadre anterior, Leo, permite ubicar la Haus Wittgenstein en la esfera de los monumentos, algo que Wittgenstein pretende deliberadamente indicar primero construyendo una totalidad espacialmente armónica que instancia correctamente los cánones marcados por Schopenhauer para la arquitectura pura. Y en segundo lugar, diseñando un edificio invivible y claustrofóbico, una imagen de la prisión tractariana y un infierno moderno que combina la helada pureza del representacionismo y el abandono de la esperanza, y que cumple la función, tal como escribe Locke respecto a las obras de arte, de generar malestar ontológico. O sea que la respuesta a la primera pregunta yo la tengo ya aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es la Haus Wittgenstein? Un ejemplo típico de monumento losiano, monumento para la decadencia de Occidente, monumento para el mundo tal como lo describe otro de los grandes héroes intelectuales de Wittgenstein, que es Oswald Spengler. Y muy rápidamente, Santiago, te juro que en 7 minutos he acabado. Te lo juro. Muy rápidamente, la segunda cuestión. ¿Por qué repudió, por qué creyó Wittgenstein que realmente la Haus Wittgenstein no cumplía esa función de transformación ética de su espectador? Igual que no cumplía su función moralizadora el Tractatus y liberadora el Tractatus. Pues creo fundamentalmente por 3 razones, que en este caso son, algunas de ellas por lo menos por todos muy bien conocidas aquí. La primera, razón fundamental, pues por el contacto con los miembros del Círculo de Viena, que convenció a Wittgenstein de que lejos de despertar en el lector, en el caso del Tractatus, la necesidad de una reorientación ética, la visión representacionista que el Tractatus desarrollaba se transformaba fácilmente en un lugar de residencia permanente, pareciendo reforzar el mundo cultural al que se oponía. Se trataba, por supuesto, de una malinterpretación, pero de una malinterpretación tan extendida en el Círculo de Viena que arrojaba serias dudas sobre la viabilidad del medio, y más cuando ese medio concordaba con las presuposiciones imperantes en el contexto donde sería recibido. Pues lo mismo con la Haus Wittgenstein. Fijaos la cantidad de turistas que tiene actualmente. ¿Creéis que sufren una transformación ética esos turistas? Igual que los señores del Círculo de Viena. ¿Creéis que leyeron lo de la escalera de Wittgenstein o la tomaron en consideración? ¿O la parte mística o la parte transformativa? Desde Russell en adelante, ninguno. Ante esa recepción, yo soy Wittgenstein, ¿y qué digo? Digo, esto ha sido un fracaso total, completo. Tengo que buscar nuevos métodos de lograr ese objetivo de transformación ética y nuevos estilos filosóficos para llegar a ello. La segunda razón, tal vez, vinculado con lo anterior, del repudio. Por otro lado, el Wittgenstein más maduro
cobra conciencia de que la reforma ética y filosófica es un proceso sin fin, con sus tentaciones y sus retrocesos, sus éxitos transitorios y su permanente ansiedad, y que un momento único y privilegiado de iluminación ni preserva ni garantiza su consecución. Se trata de otra cuestión sobre la que Wittgenstein se aleja de Schopenhauer. Lo que aquí distingue al Wittgenstein maduro de Schopenhauer es su sensibilidad agudísima a la enorme dificultad que supone el ejercicio de reorientación hacia el núcleo mismo de la subjetividad y el inmenso esfuerzo que exige vencer la resistencia de los filósofos a abandonar la perspectiva representacional que los exilia de sí mismos y que se nutre, entre otras cosas, de la familiaridad con un mundo de objetos intelectuales que obstaculiza el reencuentro con lo ordinario, donde lo ordinario es el dominio de lo ético, algo que es cercano y extraño a la vez, que posee en nuestro mundo cultural las características de lo siniestro de acuerdo con Freud, algo que alguna vez fue familiar. Es muy difícil recuperar, por lo tanto, lo ordinario en un mundo hiperintelectualizado e hiperrepresentativo como el nuestro. Y en tercer lugar, finalmente, también fue relevante el hecho de que la Haus Wittgenstein y el Tractatus son ya objetos finalizados. Es decir, de algún modo son ya ready-mades culturales, dispositivos les llamé yo antes, que artificial y mecánicamente tratan de generar una reorientación profunda personal, profundamente personal y vívida. Representaciones privilegiadas con las que nuestra única relación es intelectual y contemplativa. Cosas entre cosas en un mundo de cosas. Pues bien, Wittgenstein cobró conciencia de que no hay transformación ética y filosófica sin actividad propia, de que la filosofía es una ascesis o disciplina en cuyo ejercicio nadie podrá reemplazarnos, de que se trata de una cura de enfermedades que primero tenemos que sufrir profundamente y de que nada puede sustituir artificialmente a las lecciones de la vida, para que lleguemos a estar en posición de necesitar una liberación espiritual y filosófica que únicamente nosotros podremos luchar por alcanzar. Por eso, Anthony Kenny ha comparado las investigaciones filosóficas con las meditaciones de Descartes, porque lejos de tratarse de manuales o de libros de texto, son guías que orientan un proceso reflexivo que cada uno debe realizar por su cuenta y asimilar como propio, ejercicios espirituales que instituyen una disciplina que cada uno debe administrarse a sí mismo. Y cito a Wittgenstein. También por eso Wittgenstein advierte, el filósofo no es ciudadano de una comunidad de pensamiento. Esto es lo que lo convierte precisamente en filósofo. Y me quedaría responder a la tercera pregunta, que es, ¿y después qué? Cuando salimos, ¿qué? Pero eso es el último punto del artículo, que se llama La luz invisible, y como ya me he pasado mucho, lo que hago es invitaros a leerlo. Bueno, además a lo mejor porque es el más polémico de todos, o trata de serlo, o algo parecido. Fundamentalmente porque vinculo a Wittgenstein con la tradición conservadora fundamentalmente de Edmund Burke, de Joseph de Maistre, de Spengler, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso ya no puedo decirlo porque me estaría leyendo durante unos 30 minutos más y entonces sí que Santiago yo creo que me defenestra definitivamente. Así que gracias por estar ahí y espero haberme explicado. Bueno, buenísimo. La verdad que si quería seguir, yo tengo un par de preguntas por ahí, capaz que surge el tema este, porque lo del conservadurismo, la vanguardia conservadora, esa que vos planteás, también me había quedado algunas cuestiones, pero yo quisiera hacer un par de preguntas, abrimos ahora un poco para que podamos charlar, la verdad que hay mil cosas. Yo simplemente, algunas cosas que me han abierto, o sea, que quisiera que estén, y otras cosas que por ahí discutiría un poquitito nomás. ¿Sí? Primero, el hecho de que es una casa, o sea, no es un hotel alojamiento, es una casa, ¿no? Y es una casa para la hermana. Entonces eso tiene algún tipo de, me parece, de un encargo maldito, digamos, en cierto sentido, y me parece que es obvio que
bueno, no sé, a ver, no creo que haga un hotel de alojamiento para la hermana, pero me refiero yo al tema de la casa, ¿no? Es como un lugar, y por ahí no has usado, pero no es que le falta, ¿sí? La arquitectura del tratado en el sentido de la estructura, digamos, ¿sí? Que Stenius habla de lo musical, etc. O sea, la idea, la composición del tratado llamaba mucho también a hacer la comparación, y esta cuestión del mostrar, decir, que creo que es un poco los argumentos del abandono, del último, no dices así exactamente, pero un poco el argumento del abandono, del tema de lo hecho, etcétera, quizá tenga que ver con la discusión de mostrar, decir. Y por otro lado, en una pequeña, una parte en movimiento del pensar, fíjate, hace bueno, habla de que el tractatus, ya que vos haces una ida y vuelta, el tractatus dice que el tractatus, junto con las cosas buenas, y lo pongo en el chat, pero algo así como mi libro, el Tratado Lógico Filosófico, junto con cosas buenas, etcétera, también tiene quiche, es decir, cosas que yo he rellenado. No sé si lo tienes a ese. Entonces, yo pensaba que por ahí la enorme ganas que tiene él de tener una cosa sagrada, y después se da cuenta que ha llenado agujeros. Entonces, si uno lo podría llevar eso de vuelta, después a la casa, y decir, la casa no habrá tenido también agujeros, digamos, que ha llenado, y no será también quiche en ese sentido. Esa es la pregunta. Y solamente la ironía de que hace un establo, ¿verdad? Para caballos, ¿verdad? Entonces quizá no ha sido tan poco, quizá ha sido cómodo para algo, ¿no? Pero bueno, la pregunta del quiche, esa era un poco la pregunta, y por qué nos usó un poco más esa cuestión de la arquitectura, el mostrar, decir que hubiese quedado, creo yo, bien, nada más. Vamos a ver, mira, empiezo con el tema del quiche porque sí creo que tiene mucha relevancia. Una cosa, que es lo primero, no sé si os habéis dado cuenta de esto. Yo he empezado con 3 posibles interpretaciones del significado objetivo de la casa y he desechado las 3 posibles interpretaciones como significado objetivo. Pero no porque yo no esté de acuerdo en cierta medida con alguna de ellas. Yo creo que en vez de ser, en filosofía tendemos a ser, nos gustan los labels así muy bien puestos, ¿verdad? Entonces decimos o. No. En este caso yo querría hacer un i, es decir, aditivo, porque veo a distintos niveles. Yo querría reubicar de algún modo estas expresiones de Mannheim y decir, las 3 hipótesis sobre el significado objetivo de la casa bien pueden ser, o bien pueden, por lo menos algunas de ellas, reubicarse a nivel de significado objetivo, significado expresivo y significado documental. Por ejemplo, yo creo que el significado objetivo es el que os he expresado, lo que quiere hacer el arquitecto realmente en su función más de algún modo más metafísica o más reflexiva, es precisamente un artefacto transformador que además cumple la preceptiva Schopenhauer Laws, fundamentalmente, y la cumple muy bien. Pero después, eso significa que no tiene un significado expresivo, es decir, un contexto muy puntual para el que fue diseñado y que él también tiene que cumplir con esos objetivos que para eso está haciendo la casa, evidentemente. Entonces, ¿cuál es el significado expresivo de la casa? Pues yo diría que realmente es ser una villa aristocrática de la época con elementos estilísticos funcionales porque es lo que se lleva en ese momento. Entonces es la avant-garde del momento y es lo que tiene que hacer para su hermana, para su hermano. Le han contratado para eso, vamos a decirlo así. Entonces, él quiere hacer otra cosa, suplementa o usa esa ocasión para expresar otra cosa, pero evidentemente la casa está también diseñada con funcionalidades y para una función concreta. Eso es un significado expresivo que es compatible con el significado objetivo que tiene y con el significado documental que tiene la casa. No hay por qué desechar en ese sentido. Por eso, yo diría que tienes razón en el sentido de que hay huecos. Evidentemente que hay huecos porque hay funciones distintas y el arquitecto en este caso trata de compaginar lo que él quiere, lo que le han pedido y lo que presiona el ambiente, las 3 cosas. Y entonces siempre va a haber una cierta tensión entre las 3 cosas. Lo mismo evidentemente va a suceder en el Tractatus. Pero eso sí, entonces hay elementos, si quieres hablar de elementos quiche como elementos en tensión o elementos que no forman una síntesis total o que son tienen falta de armonía entre ellos o todo eso, evidentemente. Ahora bien, dicho eso, hay quiche
y quiche. Es decir, sí, se puede decir que en este sentido el Tractatus y la Haus Wittgenstein son quiche, pero no son quiche como son quiche otras cosas, que son super quiche. Diciéndolo de otro modo. Vamos a ver. Lo que estaba intentando hacer fundamentalmente es una visión lo más coherente posible de la casa y del Tractatus, con estas distintas dimensiones, pero lo más coherente posible. ¿Por qué? Para ser leal al autor. Si algo me parece que le producía urticaria intelectual a Wittgenstein, es el concepto de caos. Caos, es decir, elementos desunidos que no cuadran entre ellos, es aglomeración. Y aglomeración es literalmente decadencia. Y si eso es el quiche, Wittgenstein es el anti-quiche por definición. No, yo creo que más bien se refería a que yo no sé de Kish, sino que en ese pasaje donde él dice que mi tractato junto con todo lo bueno, etcétera, tiene Kish, él pone incluso la definición suya. Es decir, que lugares donde yo he rellenado huecos, como diciendo que parte, como yo lo veía más bien como spandrels de Gould, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ahí creo yo que él un poco juega mucho con la idea, incluso en el tractato, con la idea de la, digamos, de la armonía matemática, pero en el fondo todos sabemos que la estructura del tractato no es esa y que no empieza ahí y que del 201, Y que es más caótica, sí. el 21003, y, o sea, sabemos que no se puede, ahora hay una interpretación que hay que leerlo ramificado y eso no se puede leer así, me parece una locura y una cosa interesante, pero un experimento. A eso me refiero yo de que por ahí quizá Sí. él también tiene estas cosas, nada más. O sea, Sí, sí, en el sentido, sí. no de caos y de contradicciones, sino más bien de que gran parte de las cuestiones me parece que ha puesto sus ideas que no tenían que ver con la lógica, digamos, histórica. Bueno, pero Mira, bueno. yo te reconozco una cosa aquí que estamos en privado, ¿verdad? Te reconozco que yo tengo una relación de amor y odio con Wittgenstein. Tengo mucho amor, pero también de vez en cuando mucho odio. Odio en el sentido de que, mira, realmente la coherencia de Wittgenstein a veces deja mucho que desear para mi forma de ver y que prefiero otro tipo de escritura que la que usa él, tanto la anterior como la posterior, en filosofía. Es decir, me gusta más una cosa más organizada muchas veces que la que él nos presenta. Pero bueno, eso es un gusto de estilo personal. A lo mejor yo que tengo una cabeza medio cuadrada, pues entonces a lo mejor la cuadratura del círculo o algo así. Pero bueno, Bueno. son cuestiones... Tenemos ¿Sí? muchas preguntas, ¿querés que le pasemos para que y después Sí. retomamos? Porque si no, tenemos aquí Iván, me parece que era un poco Iván, Vitek, Cecilia, todos, Primero. Javier, ¿ah? ¿Quién está primero? Guadalupe Primero Iván como primero. invitado, ¿les parece? Y Ah, además de ah. otra disciplina pobre que ha tenido que, digamos, incursionar aquí, porque ha leído arquitectura y ahora dice que hago aquí, pero a ver, así que gracias por estar, Iván. No, gracias, al contrario. Yo que, bueno, muy brevemente quisiera, bueno, desde luego felicitar a la exposición. Yo me leí el artículo, el texto y bueno, hice algunas precisiones, pero de manera muy general varias cosas. Uno, me parece interesante que la casa Wittgenstein sea muy relevante, evidentemente por la participación del filósofo, pero realmente para la historia de la arquitectura no es significativa, absolutamente. Ninguna historiografía de la arquitectura la menciona. Muchas obras, digamos, manifiestos, más que llamarle obras monumento, que no coincido, sino manifiestos, han sido también inhabitables. Muchas obras de Le Corbusier, de Mies van der Rohe han sido inhabitables, igual que probablemente lo ha sido la casa, este palacio. Sin embargo, esas sí han sido señeras en la historiografía de la arquitectura y esta no. Evidentemente no lo vamos a resolver ahora, pero creo que sería también un camino posible para averiguar cuáles tensiones hay entre estas casas que sí han conformado hitos y en la historiografía de la arquitectura y en cambio esta que ha pasado desapercibida. No significa que no importe, simplemente llama la atención que ha pasado totalmente desapercibida. Segundo comentario, es un poco más pregunta para el colega que aquí ha comentado, ha expuesto, es
se sabe el grado de participación de Wittgenstein desde el punto de vista profesional, porque, a ver, hacer arquitectura no es solamente dar una idea y no es solamente dar proporciones matemáticas, ¿no? Hacer arquitectura es mucho más que eso, es resolver todo el intrincado estructural, todas las instalaciones, la relación con el contexto urbano, una serie de, un sinfín de elementos que a lo mejor el encargado era Engelmann y el otro pues nada más daba directrices o no. Es decir, también creo que la relación entre estos dos, en la coautoría de estos dos, también podría ser un camino futuro para saber en qué grado de participación fue el filósofo y cuál fue la del otro, o a lo mejor el otro nada más firmó planos y todo es de Wittgenstein y entonces mucho más mérito debía de tener, ¿no? Esos serían más bien mis comentarios. Y un último que no puedo dejar de hacer sobre lo del kitsch en la arquitectura. Desde luego yo disentiría mucho, creo que es todo un tema para abordar. Este fue mi tema de tesis doctoral en la UPC, entonces creo que no encaja aquí, sin embargo también podría ser otro camino para explorar. Gracias. Muchas gracias por tus comentarios. Mira, y además muy interesantes. Sobre el grado de participación, en cuanto llegó Wittgenstein, desplazó completamente a Engelmann. Es decir, casi todo lo que se ha hecho al final es responsabilidad de Wittgenstein y el otro quedó como un hombre de paja, literalmente. Firmaba documentos también, pero lo que le pasaba... De hecho, Wittgenstein, hay anécdotas que parece ser que se convirtió en un tirano. Cuando os mencioné hace un momento el hecho de que se dedicó exclusivamente a esto durante 2 años, es exclusivamente. Exclusivamente significa como el obseso que era. Es decir, iba a la obra, era arquitecto, diseñador, o sea, con una obsesión que llegó a mandar volver a hacer. Por cierto, el presupuesto de la casa se duplicó, menos mal que eran pues billonarios, porque mandó a repetir por faltas milimétricas en el diseño de elementos decorativos, entre comillas, o funcionales como manillares y cosas de ese tipo. Llegó a hacer repetir trabajo de meses una vez. Bueno, o sea que era un obseso total. Llegó a dirigir todos los detalles. En ese sentido, su responsabilidad viene a ser, yo no diría que un 100%, pero como fue abarcándolo todo, tal vez de un 80-90% aproximadamente. Eso hay buenos libros que lo documentan, y sobre todo te recomiendo el libro de Roger Payden, que eso lo trata bastante bien en uno de los capítulos. Por cierto, hablando de, muy interesante todo lo que dices, lo tengo aquí porque es un libro que yo he usado en clases, por cierto, y que me parece estupendo. Es este libro de, a lo mejor lo conoces, Edward Winters, que se llama Aesthetics and Architecture, pero escrito por un filósofo, pero es muy interesante porque ubica también la arquitectura wittgensteiniana y su filosofía dentro de lo que son distintos movimientos y la relación entre arquitectura y filosofía fundamentalmente a lo largo de distintos movimientos del siglo XX. Muy interesante para lo que estás planteando. ¿Por qué no ha tenido tanto éxito frente a otros hitos de la arquitectura, primero moderna, después posmoderna, etcétera, etcétera? Pues no sabría darte una respuesta, tal vez porque no haya sido una persona del gremio de los arquitectos, el diseñador, en este caso Wittgenstein. Tal vez esa pueda ser la razón. Tal vez porque el propio Engelmann es un arquitecto en su momento muy conocido, pero tampoco de los que han pasado a ser grandes nombres de la arquitectura modernista. Bueno, en todo caso es una cosa que tal vez se esté revirtiendo, no por parte tal vez de los arquitectos, pero sí por parte de los filósofos, que les encanta tener entre sus filas a filósofos que además se dedican, y además con gusto y con éxito, a otras muchas cosas. Y además los genios son artistas, tienen que, y claro, Wittgenstein era un genio gracias, entre otras cosas, a ser un artista. Bueno, eso a nosotros nos gusta mucho. ¿Quién sigue en la palabra? Guadalupe, Vitek y Javi. Así es. Bueno, Modesto, muchas gracias. Tengo muchas preguntas, pero bueno, primero un comentario. Yo no estaría de acuerdo con que el pirronismo es una terapia solamente negativa, pero eso lo discutimos cuando hablemos de pirronismo en algún otro encuentro.
Y te voy a sacar un poquito de tu trabajo, está muy bien estructurado, la exposición también a partir de este sociólogo, pero yo te quisiera sacar un poquito de ahí para plantear sobre todo esta dimensión ética del vínculo entre filosofía y arquitectura que planteaste inicialmente y que además está muy bien expresado en uno de los parágrafos de Cultura y Valor. Wittgenstein da esta idea, ¿no? Como de trabajo con uno mismo, como en arquitectura. Y mi primera pregunta sería la siguiente. Cuando yo pienso en arquitectura, pienso en la idea de construir, ¿no? Como en un movimiento ascendente, de construir la casa, el edificio. Por supuesto, la imagen de la escalera uno podría decir que es ascendente, aunque uno también puede bajar una escalera, ¿no? Y para mí en el Tractatus, la idea es que uno va bajando a la estructura, que uno no asciende, sino que baja. Entonces, un poco para jugar con esas ideas, ¿cómo pensás el vínculo entre arquitectura, pensándola sobre todo como una construcción, y el Tractatus, que si bien tiene una estructura, parece más bien algo que llega como demuele más que construye, si uno va con esta idea del movimiento descendente? La segunda sería si te parece que esta relación entre filosofía y arquitectura, la recuperación de Schopenhauer, que uno podría pensar también otras artes que están, digamos, entre líneas, la música, la poesía, etcétera, hacen que también en el Tractatus uno pueda encontrar algo así como una crítica de la cultura, pensar a la filosofía como algo así, como que tiene un aspecto de crítica de la cultura, no solamente una función más de tipo de análisis conceptual solamente. Y la última, que esto ya es un contrafáctico, pero es para jugar, ¿cómo te parece que sería una casa del segundo Wittgenstein? Pues yo me lo imagino como una casa de Gaudí, sin líneas rectas, con mucho movimiento. Pero bueno, eso es un poco para jugar. ¿Cómo te imaginarías una casa de los juegos del lenguaje? ¿Sabes una cosa? A mí me gustaría que fuese la casa de un hobbit. Algo así. Es decir, por decirlo, diciéndolo con otra expresión, algo bastante inserto en la naturaleza y en un tipo de comunidad a lo mejor más primitiva en un sentido de lo simple, de lo humano, de lo comunitario, en un sentido real, es decir, de estructuras pequeñas, comunales pequeñas. Me lo imagino como la casa de un hobbit, sí, o querría que fuese algo parecido a eso. Creo que una persona tan complicada como Wittgenstein y tan personalmente tan incapacitado para la felicidad, en el sentido ordinario del término, en último término sería algo que sería imposible. Pero yo querría verlo como el ideal a lograr o algo parecido a eso. Pero me han gustado, Guadalupe, como siempre, mucho tus apreciaciones y tus preguntas. Mira, yo una cosa que sí te quiero decir es que yo estoy convencido de que Wittgenstein es fundamentalmente un filósofo de la cultura. Fundamentalmente, es decir, las otras ramas, la epistemológica, la lógica, la filosofía lingüística, etcétera, etcétera, son formas de expresar precisamente un enorme compromiso cultural y un enorme malestar cultural. Y creo que era también una tesis que defendía Cabel y que yo creo que tenía toda la razón del mundo y que es lo que diferencia ciertas interpretaciones de Wittgenstein de otras muchas interpretaciones de Wittgenstein. O sea, estoy de acuerdo contigo. Mira, yo he usado a Mannheim fundamentalmente por una cosa que tiene que ver con una pregunta que hizo Santiago, que me decía, ¿y por qué no usaste decir y mostrar? Pues ¿sabes por qué? Porque ya me cansa. Es decir, ya está más trillado que la leche. Y entonces, para decir cosas muy parecidas a decir y mostrar, pero un poco más complejas, me gustaba cambiar un poco el tono. Que de vez en cuando a los wittgensteinianos tampoco nos viene mal por tener una amplitud de perspectivas, vamos a decirlo así. Aunque se venga a decir o a coincidir muchas veces, pero se ha hecho también tan trillado que a veces, yo por lo menos ese tipo de terminología estoy intentando, difícil evitarlo, pero estoy intentando. Y después, ¿sabes una cosa? Lo que me has dicho sobre sótano y me parece muy interesante porque yo veo la casa Wittgenstein fundamentalmente como un sótano que tiene una parte vivible que es el primer
el primer piso, pero que en el fondo es un sótano. Es decir, es un sótano en el sentido de que yo tengo alumnos de Bellas Artes, les suelo poner las diapositivas o determinadas diapositivas de la casa y la reacción, pese a los ventanales enormes que tiene y todo este tipo de cuestiones, es que no es una casa hacia no es una casa con luz que deje entrar lo de fuera hacia adentro, es una casa oscura, es una casa ensimismada, por decirlo así, es una casa sótano en ese sentido. Y no la veo, y la veo como un amasijo de ventanas y de hierro cayendo sobre ti, en ese sentido oprimiéndote, más de sótano, más precisamente la misma sensación. No la veo como una catedral gótica, no la veo tratando de elevarse a sí misma, salir de sí misma, no la veo aspirando de algún modo a romperse esa misma, a salir fuera de sí. Creo que está diseñada con otro fin, que es precisamente el de esa... Yo creo que Arminia era, en ese sentido fue muy ilustrativa de esto es completamente inhabitable, yo no podría vivir aquí. Lo cual, por cierto, y dejadme simplemente la anécdota, yo creo que una forma de abordar la casa es ir a una novela que a mí, hay un autor austriaco, perdón, es escritor, que todos conocéis, que es Thomas Werner. Una de sus múltiples, patéticas y terribles novelas es Corrección. Y Corrección, que es una obra de 1975, el protagonista es un alter ego de Wittgenstein y el protagonista construye en el campo austríaco un cono perfecto para su hermana. Un cono perfecto. Y cuando su hermana, por cierto, contempla, después de varios años de construcción, el cono perfecto, que es el retrato de ella, prefiere suicidarse. Porque el retrato, imagínate lo que ha visto en el espejo. Lo que quiero decir es que yo no sé si este regalo a Margaret Stoneborough es un regalo envenenado. El caso es que Margaret vivió casi toda su vida en la casa, o sea, la casa sí fue habitada por ella, lo cual me plantea la cuestión de si hay algo de perverso en Margaret o de si realmente hay algo de estúpido y de no darse cuenta, que también puede ser perfectamente, pero me genera una serie de paradojas respecto al perfil psicológico de ella. Y también al juego macabro que tal vez está teniendo Wittgenstein respecto a ella. A lo mejor sí tenía sentido del humor, pero el sentido del humor negro. Pero bueno, lo dejo ahí como... El próximo trabajo tiene que ser La comarca de Frodo y La House Wittgenstein. Te sigue Vitek y Javi, están con las manos Oye, levantadas. ¿puedo decir algo rapidísimo Sí. sobre sobre lo que acaban de decir? No es pregunta ni nada, es que es muy breve. No sé si conozcan alguno de los dos o alguien más, el sótano de la casa Wittgenstein. Tiene un sótano que yo me colé, la primera vez que fui me colé porque obviamente había cadenas por todos lados, no era tan famosa como ahora y yo quité cadenas y me metí. Ojalá no me diga nadie a la embajada de Bulgaria, pero había una cadena de una escalera que bajaba y la quité y me metí. Entonces bajas una escalera y es una cosa circular. O sea, llegas a una especie como de pasillito que tiene un centro y abres una puerta, llegas a un lugar que solamente puedes ir circularmente a otro lado, vuelves a abrir otra puerta y das vueltas. O sea, no llega a ningún lado. Tiene este centro, pero es redondo, ¿no? Y conforme vas abriendo puertas, vuelves a llegar al mismo lado para volver a subir. A mí ese lugar me dejó, o sea, saqué muchas fotos de la casa, pero de eso saqué un video, porque dije, no puede ser que esto qué es, hablando del funcionalismo, ¿esto qué, no? Pero bueno, eso me recordaba lo que acaba de decir Guadalupe, de bajar, porque esa parte en particular, no sé qué intención tenía, pero muy... Cecilia, interesante lo que dices. Y también a mí me gustaría que un arquitecto o que alguien que le fuese profesional en arquitectura vinculase estos estudios tal vez también a mitología y estudios sobre mitología primordial. Estoy pensando en Mircea Eliade, por ejemplo, en sus textos precisamente sobre arquitectura primitiva y simbólica. Antes usé el término axis mundi, porque el diseño de la casa está en torno a un centro, eso es un símbolo siempre de orden, es un principio positivo en principio. Es un principio positivo pues porque lo que no es vertical, lo que no simboliza el árbol, la cruz o el eje, de algún modo, es lo circular. Lo circular es
en muchos casos lo circular es lo que no tiene un centro. Lo circular es literalmente el caos, es decir, lo circular es el agua, lo circular es el remolino, es el signo, es la serpiente, es el signo, en último término, de lo caótico, mientras que lo estructurado armónicamente en torno a un eje es siempre, por cierto, también Tolkien lo vio muy bien, por cierto, Númenor, que yo recuerde, tiene un árbol, el árbol es el eje también en las mitologías primitivas, el árbol, la cruz, el axis mundi, el centro del mundo, la escalera, por cierto, la escalera del Tractatus. Yo querría que alguien me dijese alguna vez si no tendrá algo que ver también, no solo con los pirrónicos, no solo con Nietzsche, el famoso pasaje de Crepúsculo de los ídolos, sino también con algo que solemos olvidar, la escalera de Jacob, de Jacob, la escalera de Jacob con la que asciende a luchar con el ángel. Bueno, dejo así muchos interrogantes. Pero me ha gustado esa idea, sí, sí. Vítek. Sí, sí, muchas gracias por la charla. Sí, fue la charla pura, apasionada. Aprendí mucho de ti. Y solo he pensado en una cuestión metodológica. Sí, voy a cambiar un poco de tema. En las primeras clases de antropología se introducen los términos émic y étic. Entonces, la perspectiva émica es comprender al otro desde su propio lenguaje, digamos. Y la perspectiva ética es desde una teoría o reflexiones que teje el investigador y no el informante. Y bueno, por analogía, ¿no? Podríamos dividir los pensamientos wittgensteinianos de las personas que piensan de manera wittgensteiniana en por lo menos tres diferentes grupos. Primero, hay muchos quienes piensan a partir de Wittgenstein. Hay otros quienes piensan hablando por Wittgenstein. Y hay otros, el tercer grupo, que hablan con Wittgenstein. Entonces, la línea que divide esos tres es delgada, pero sí existe. Y a mí me parece que en tu metodología, tú hablas mucho más a partir de Wittgenstein y hablas por Wittgenstein, pero no hablas con Wittgenstein. Por ejemplo, dijiste que nos ofreciste dos citas, si yo no conozco el artículo, dos citas porque Wittgenstein repudiaba su obra. Sí, pero no ofreciste citas que Wittgenstein pensaba sobre su obra y porque la apreciaba cuando la estaba construyendo. Sí, ¿dónde está la correspondencia de Wittgenstein que él pensaba sobre la casa? Sí. Entonces, a mí me falta un poco este aspecto émic, ¿sí? Del mismo Wittgenstein, de sus propias metáforas, de su propio pensamiento acerca de la estética. Por ejemplo, la metáfora de la obra artística como gesto, ¿sí? Que lo usa mucho en el contexto musical, pero también en arquitectura, ¿no? Sí, es solamente este comentario y mi pregunta es si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo. No estoy nada de acuerdo, entre otras cosas porque mi perspectiva siempre sobre Wittgenstein es interna, no es externa, es vivencial, es desde dentro, no desde fuera. De hecho, yo estoy completamente de acuerdo con Peter Wint y creo que parte de lo que Wittgenstein está tratando de enseñarnos es precisamente a no reducirlo todo a perspectiva externa, a no usar una perspectiva tipo Marvin Harris o la típica del materialismo cultural, a no ser representacionistas y a no acercarnos a las obras de los autores desde un punto de vista puramente teórico, sino todo lo contrario, desde dentro. Creo que en ese sentido tal vez haya fallado en ello o en la exposición, pero la perspectiva que asumo es completamente interna al autor, no externa al autor. Todo lo contrario. ¿Por qué no he citado esas cosas? Muy sencillo, porque no existen apenas fragmentos de ese tipo y de lo que él estaba pensando o dejando de pensar en el momento de su construcción. Existen comentarios externos, existen, ¿cómo se dice?
fragmentos de otras personas en contacto con él en ese momento, pero no existen muchos fragmentos o ninguno apenas en el momento de la construcción. Entonces, esto es una reconstrucción a partir del texto. Obviamente, tiene razón, podría haber entrado más en muchas de sus lecciones de estética, etcétera, etcétera, pero yo tengo un programa de 3 preguntas que exigen 3 respuestas en un espacio de 10.000 palabras. No puedo abarcarlo todo, simplemente. Sí, sí. Bueno, existen Nachlas, ¿no? Sí, sí. En Bergen, ahí sí se podría buscar. Claro. Pero creo que no hay, sobre el tema en particular, no, que yo sepa, no hay apenas nada. No hay apenas nada. Después lo reconstruyes a partir de sus apreciaciones sobre estética, sus apreciaciones, incluso en algún caso sus cuestiones personales o algún fragmento, alguna carta, alguna cosa de ese tipo, pero son muy especulativos en cierto sentido. O es proyectar sobre todo lo que él ve sobre las artes acerca de lo que él construyó como artista. Sí, sí, sí. Sí, gracias, gracias. Javier está por hacer tiro al blanco con nosotros. Sí, yo no sé qué está haciendo, pero está en el... Está por apuntar con la Hola, ¿se me pistola. oye? Está en la comuna Hola, ¿se me oye? No. wittgensteiniana. Sí, es que he tenido que salir de casa, pero bueno, afortunadamente los smartphones te dejan hacer esto. ¿Se me oye, verdad? Sí, vale. ¿Sí? Nada, Modesto, no voy a ser muy diplomático. Sí, ya sabes que vamos a acabar peleándonos sí o sopas. Este es Sí, nuestro tipo de eso es relación. Creo que normal, siempre sí. son peleas, eso sí, siempre amistosas y deportivas, y yo creo que al final constructivas. Sacamos un poco partido de las diferencias. Pero bueno, quiero hacer 3 comentarios que son bastante polémicos, pero bueno, a ver qué me respondes al respecto. A ver, ahora me voy a perder, me he perdido. Iba a hacer el primer comentario, pues se me ha ido a mí también la una. Bien, primero sobre lo del sentido del humor o el papel del humor en la filosofía. También pido disculpas si mis preguntas se pisan con otras que hicieron anteriormente, porque como digo, me perdí un trozo de las preguntas mientras salía de casa. Efectivamente, estoy de acuerdo en que Wittgenstein es un filósofo que no tiene nada de sentido del humor y posiblemente ese es su principal defecto, me debería decir. ¿Sí? Le falta un poquito de docta ignorantia, ¿sí? Cusaniana o un poquito de cinismo pirroniano, ahí estoy un poco con Guadalupe, un poquito más de tomarse menos en serio las cosas y darse cuenta de que al fin y al cabo eso es terrenal, contingente y que todos vamos a ser polvo y con el polvo nos convertiremos. Y creo que en eso John Austin le da 100.000 vueltas, por decirlo así. Pero la comparación con el humor no va por ahí, la comparación con el humor tiene que ver con el tipo de metodología que utiliza el filósofo y el tipo de investigación que hace el filósofo, que es sobre las reglas del lenguaje, que es descubrir aspectos inéditos de las reglas a través de interpretaciones y aplicaciones creativas, y por ahí va la comparación con el humor. Entonces, diría que ahí sí, o sea, sí, pero no, o sea, no es una actitud vital, es una cuestión filosófica más de la concepción de la filosofía y la metodología. El segundo, no sé si es para ti o para todo el mundo, sí, porque yo soy muy provocativo también con todos los wittgensteinianos, conmigo el primero, por supuesto, acerca del presunto valor filosófico, sí o no, del Tractatus, tanto de la primera parte o parte principal como de esa otra parte después, hacia el final, cuando entra el misticismo. Yo creo que hay una manera de leer, recibir y apreciar al segundo Wittgenstein, que por supuesto es la mía, según la cual el Tractatus simple y llanamente es una pésima obra filosófica. Pésima. Quizás hay logros de lógica interesantes, evidentemente. Hay una concepción de la lógica que dentro del positivismo lógico y la filosofía analítica primera es válida, digamos, es quizás la mejor versión de las constantes lógicas y de las verdades lógicas que en ese momento se dispone, pero como obra filosófica, como concepción del lenguaje, del conocimiento, del ser humano y todo eso, simple y llanamente le queda como ese edificio que hizo para su hermana, una patata. Y precisamente, sí, diría, el único valor que tiene, histórico si se quiere, es darse cuenta de que eso es inhabitable, de que ahí no consigues nada, que ahí no se hace nada, que en esa casa no se puede vivir ni la del Tractatus, ni la del segundo, ni la de que hizo para su hermana. Y efectivamente, el Wittgenstein del final, ¿sí? del final del Tractatus, pues para mí es como un niño adolescente que de repente descubre que no existen los Reyes Magos. Se da cuenta que allí no cabe nada. Y dice, ostras, pero que en aquí no me cabe nada, de la chicha no hay nada. Efectivamente, no te cabe nada porque has construido una mala casa, ¿verdad? Porque eso no es como funciona el lenguaje, así no es la vida, así no son las cosas y por eso ahí no te cabe nada de lo interesante. Y el tercer comentario, así un poco polémico, no tan polémico, es constructivo, sí, pero es algo a lo que también apuntó Guadalupe, que es ese dilema entre construir una casa y quedarse en tu casa o ser nómada y vivir siempre por ahí destrozando cosas así un poco de rapilla. Creo que es un falso dilema, ¿sí? De hecho, yo diría que la metáfora de la casa ya es
ya es engañosa. A mí es una metáfora que me parece que ha hecho mucho daño en epistemología y en filosofía. Me gusta mucho más la del barco de Otto Neurath, ¿verdad? Aquí no es como el tercer cerdito, un sitio, un refugio donde ponerme allí y estar a salvo de todo, sino lo que queremos es un barco para descubrir nuevas tierras, para transportar cosas y para descubrir gente nueva y para este tipo de cosas que hacemos. Con lo cual yo diría que hay esta otra alternativa. Mira, lo que he hecho yo, estaba en mi casa escuchándote y ahora he cogido y me he ido por el campo porque no voy a contar mi vida privada, tenía que hacer unas cosas. Es decir, hay estas otras opciones. Mira, puedes tener distintos domicilios, puedes construir casas andantes, puedes salir de casa y volver, puedes hacer reformas en la casa, puedes irte a dormir en una noche de calor al campo, etcétera, etcétera. De hecho, a la pregunta que hacía Guadalupe sobre cuál sería la casa que construiría el segundo Wittgenstein, a mí lo de Gaudí me llegó al corazón, estoy de acuerdo que tiene un aire Gaudí así segundo Wittgensteiniano, pero yo me atrevo a decir que no construiría una casa, construiría una autocaravana. No sé si en Argentina hay algo como eso. Sí, un carromato como estos en los que vivían los gitanos, ¿sí? Transeúntes, es decir, un sitio en el cual tú tienes tus 4 cosas con las que te vas manejando, que por supuesto puedes cambiar en cualquier momento y mejorar el carro y cambiarlo por una vaca si te da la gana, ¿sí? Y con eso te vas trasladando, moviéndote y haciendo cosas, ¿sí? Con lo cual, no sé si... El Parkwell. ¿Qué? O el Parkwell, o un parque abierto. Bueno, un parque a lo sí, mejor para no jugar, es una pero casa. sí. Pero Por si eso, los estamos pensando juegos. en un sitio para habitar, sí, pero yo digo un sitio para habitar, yo creo que un sitio, sí, el habitáculo perfecto desde una perspectiva segundo wittgensteiniana es una caravana. O sea, es un carromato de gitanos, o como queréis llamarlo, una autocaravana, un camper, algo en lo que tú puedes dormir por la noche y lavarte las manos por la mañana, pero también te puedes mover por ahí, no tienes por qué estar anclado en ningún fundamento, que el fondo viene con esta la cuestión. Olvídate de los fundamentos. Venga, ya está. Perdón si he sido muy intempestiva, pero es lo que tiene el movimiento. No. Javier, me estás preocupando mucho. Pero muchísimo, porque me preocupa cuando empezamos a concordar. Me preocupa por ti, no por mí, obviamente. Me preocupa mucho. ¿Por qué? Porque, a ver, voy a empezar por lo tercero. Porque lo que yo hubiese querido es leeros el último punto, en el que fundamentalmente lo que venía a decir es que eso era un falso dilema. El dilema entre nómada y teoría, entre construcción y nómada, es un falso dilema. Y es un falso dilema típico muchas veces de contraposiciones binarias típicas de la Ilustración. Entonces, yo en ese sentido iba, tal vez no me gusta Neurath, te lo tengo que reconocer, ahí sí que no, pero sí es verdad que yo hablaba, te leo simplemente, de acuerdo con la anterior imagen, si a Wittgenstein únicamente le queda un paisaje desprovisto de edificios humanos que puedan orientarle, también es verdad que no se trata de un paisaje indiferenciado y que educando la vista uno puede descubrir señales naturales y marcas de reconocimiento en ese paisaje. Es decir, el paisaje ya está racionalizado de algún modo, pero no porque haya una racionalidad externa al paisaje, sino porque ya contiene su propia reglamentación. Es decir, no necesitas ni construir edificios teóricos, nuevos edificios, ni derruirlo todo, sino más bien orientarte dentro de esa dimensión abierta, entre comillas, lo cual es más pragmático. Estaría de acuerdo contigo. También estoy de acuerdo contigo en la segunda cuestión. Sinceramente, a mí no me gusta el Tractatus, o sea, comparto contigo. No solo no me gusta, sino que te diría que filosóficamente considero el Tractatus nefando, por ejemplo, simplemente por ponerte un caso. Yo una de las cosas que más odio desde el punto de vista filosófico, que es el odio más extremo que puedo tener, son las concepciones de la lógica modal que sean lewisianas, es decir, humeanas en último término, donde se reduce la lógica modal a la lógica extensional y los poderes y las disposiciones simplemente a análisis de condiciones. Pues bien, buena parte de lo que aparece en la lógica tractariana, buena parte es de ese mismo estilo. Yo, como soy un aristotélico en ese sentido, o un tomista, si quieres llamarle, o un sociano, o lo que sea, o muchos de los que están revolucionando ahora la lógica modal ya no hablan de eso, de condicionales, hablan de potencialidades y lógica de potencias o lógica de potencialidades. Voy más por ese lado, por lo tanto el Tractatus lógicamente me parece un error garrafal de principio a fin. En ese sentido también estoy de acuerdo contigo. Y respecto al sentido del humor,
Vamos a ver, sí creo que tiene un papel filosófico y de hecho Wittgenstein lo usa filosóficamente, sobre todo terapéuticamente respecto a determinados problemas filosóficos. Pero lo que no quiero es sustantivar tampoco esa metodología. Creo que esa metodología tiene en algunos casos cierto valor terapéutico en filosofía, pero no suele ser ni la última palabra ni fundamentalmente tiene algo así como un valor universalizable. Hay tantas terapias, uno podría decir, como individuos. Y a veces el humor es bueno, muchas veces, pero en otras ocasiones no. Y además yo creo que es un principio de terapia, es de algún modo el primer tiro que se puede hacer para hacerte caerte el caballo, cuando estás muy agarrado a un dogma. Pero después hay que profundizar por otros aspectos. Por eso mi escepticismo hacia el humor viene de ciertas tendencias que veo a darle una importancia excesiva, en mi opinión, aunque tiene importancia, pero no excesiva. Estás en Galicia, por cierto. Sí, estoy escapado en Galicia. Sí. Gracias a Dios, qué bonito. Es que es nuestra tierra común, porque yo soy gallego de verdad, igual que él. Bueno, no hay tiempo para responder. En septiembre te respondo, ¿vale? Que no creas que acaba aquí la cosa. Vale. Promete venganza el desgraciado, ¿eh? Tan cerca están hablando. Bueno, lo soltamos a Modesto, pero yo también te hubiese agarrado con algo de la distinción entre humor y comicidad. Bueno, pero eso después cuando haga mi obra completa te la mando, que no hace cortita. Sí, bueno, muchísimas gracias, Modesto, creo que ha sido excelente y que no quedó la última parte del conservadurismo, que eso es lo que me parece interesante también, digamos, con respecto a, pero ya te voy a mandar algunas preguntas. Nosotros solemos compartir el mail para que la gente te pueda seguir insultando personalmente. No, constructivamente. Para seguir la charla constructiva, exacto, ¿sí? Los mails empiezan siempre, escúchame vos. ¿Sí? Así que bueno, así que muchísimas gracias, Modesto. Ha sido muy, muy constructiva, documental, objetiva y expresiva tu charla. Así que muchas gracias, un aplauso. Gracias a vosotros, a todos. Estás invitado los martes, nos seguimos juntando aquí. Nos vemos el martes que viene entonces, a las 11. Hasta luego, chicos. Un gusto, Modesto. Nos Chao. vemos. Gracias, por la Iván. invitación. Gracias, Modesto. Hasta ahora a Listo. todos. Y encantado de ver a los amigos, por cierto. Y a los nuevos amigos, Vitek, por ejemplo. Así que un saludo para todos. Sí, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Fue un Chao, Hasta chao. luego, gusto. Vitek. Adiós, gracias. Papá.